muchas gracias por estar aquí. Ahorita van a estarse sumando, yo creo, más personas a esta última charla del Festival de la Fotografía en la Frontera. Para cerrar con broche de oro, tenemos a la fotógrafa Mónica Lozano, fronteriza, y ella nos va a estar compartiendo sobre la historia de una mirada. Así que, si gustas, puedes iniciar. Pues estamos en súper confianza aquí. Sí. Sí, aquí podemos platicar. Pues, a ver, comparto mi pantalla para platicarles. Yo creo que lo podemos hacer muy a gusto. A ver. Sí se ve ahí, ¿verdad? Sí. Sí, perfecto. Sí. Okay. Buenas noches. Yo traigo aquí mi vinito. Salud, estamos aquí en confianza. Larisa, hola. Saludcita. ¿Qué dices, amiga? Bueno, pues les platico que más o menos en el 2000 quisiera platicar un poquito de lo último que he estado haciendo en mi trabajo, que ha sido un giro inesperado y de muchísimo aprendizaje. Mi carrera con el tema de migración empieza hace aproximadamente 13 años y empezó en España cuando me fui a estudiar allá la maestría en fotografía. Y allá me topé con un movimiento de migración fuertísimo con todos los refugiados de África que venían a Europa, cosa que jamás había visto en mi vida, nunca había salido de México o Estados Unidos. Tengo un shock cultural muy fuerte cuando llego para allá y empiezo a buscar yo también una forma de pertenecer de alguna manera a este nuevo lugar en donde me encontraba y sin pensarlo fue por medio de la migración. Entonces empiezo a buscar o más bien inevitablemente empiezan a surgir estas conexiones de la frontera España con Marruecos y México con Estados Unidos. Y empiezo a ver todos estos espejos de situaciones y sobre todo en el sentido del estilo de vida de los migrantes, de cómo vivían ellos allá. Algo que me parecía tan extraño y tan común a la vez era la mirada que yo veía en las personas que retrataba. Ahí es donde hice una serie fotográfica que se llama Borders. Esa serie la hice en el 2008. Y esa serie, sin saberlo, en aquel momento iba a ser mi apertura y mi entrada al mundo de la fotografía ya de una manera más formal. Y empiezo a inevitablemente casarme con el tema de migración. Entonces regreso a Juárez El Paso otra vez, después de más o menos 10 años de estar por diferentes lugares aprendiendo, desarrollando series fotográficas. Y a mí lo que me di cuenta que me pasaba era que cuando yo estaba fuera de la frontera, podía ver desde una perspectiva mucho más clara las situaciones que pasaban aquí. Al estar yo aquí, como estaba constantemente empapándome de todas estas historias o de mi propia vida en la frontera, como que no lo conectaba aún, ¿no? Tantas cosas y no veía
de alguna manera la fuerza y los choques que están sucediendo constantemente aquí, con esta dualidad y esta partitura de tierra en la que vivimos, ¿no? De dos países. Entonces regreso por azares del destino, regreso a Juárez, a El Paso, enferma mi papá, fueron cuestiones personales por las que yo regresé, que le quedaba poco tiempo de vida. Y entonces regresé y a la misma vez el estar despidiendo a mi papá en su vida, con su enfermedad y todo esto, yo estaba embarazada, recibiendo a mi hijo. Entonces, definitivamente este momento es un parteaguas en mi carrera donde llego aquí y me encuentro con una visión diferente de las cosas, como si de alguna manera el volumen se hubiera subido en mi vida. Y empiezo a ver esta realidad en la frontera y la riqueza que existe, la fuerza, estos choques que repito, no paran y es parte de la historia y es parte de quienes somos aquí, ¿no? En este punto del mundo. Esta fotografía en específico es una foto que tomé en una parte del muro que un artista pintó de azul para tratar de perder el muro en el cielo. Es una instalación, la verdad no recuerdo en este momento el nombre de la persona, pero ¿alguien lo sabe de casualidad? Bueno, pues este artista pinta la barda y a mí se me hace una acción muy, muy potente, muy interesante. Y en un día de simplemente querer acercarme a ver en persona este proyecto, me asomé y tomé esta fotografía en donde muestra el otro lado. Estábamos viendo el lado del Paso, Texas. Y me quedé en ese momento que estoy viendo por este agujero, pensando las personas, todas las personas que ven por ahí, o sea, y cómo ven en ese lado, el otro lado, la tierra prometida, América, el sueño americano, todo esto que se sueña, ¿no? Y tanto que se recorren en ese viaje tan duro para llegar a este momento en donde estaba yo ahí parada, para cruzar hacia el otro lado. Se me hace una metáfora de la realidad, de lo que se va a vivir una vez que cruzas, que es, estás en el desierto, estás en la nada y no termina la lucha, no, de alguna manera, ese sueño americano está muy lejos, tienen que suceder muchísimas cosas, las fronteras siguen ahí mismo adentro de este cruce, de este primer cruce que es tan duro. Perdón. Entonces, en un buen día que estoy aquí como tratando de acercarme de una manera diferente a todo lo que está sucediendo en ese momento en la frontera, más o menos por ahí del 2016, 2017, que empieza el movimiento con las caravanas y me invitan un buen día a un evento que está sucediendo en el río, en el borde, y es un evento que se llama Hugs Not Walls, Abrazos No Muros, donde las familias se reunifican por 3 minutos, los dejan tocarse. Y aquí inevitablemente empiezo otra vez a reconectarme ahora en mi propia tierra, en mi propio lugar de origen, estar viendo las historias de cerca de personas que no se han visto en años, que han estado separadas, que tienen esta cicatriz de por medio que los parte y que por un momento, por 3 minutos, tienen la posibilidad de tocarse, de verse, de tomar fotos a través de un muro. Otras de los eventos son ahí mismo en el río. Y bueno, estas son imágenes que empecé a tomar y es como un poco el acercamiento a estar aquí en El Paso. Ahora en este caso estaba en El Paso y estar, creo que están, llamé muy fuerte.
Me ha tocado estar ahí. Ya, sí, a Lucandra, sí, hemos retratado ahí también he visto a Itzel. Y son momentos donde no puedes evitar limpiarte las lágrimas para poder seguir retratando porque no puedes ver de los ojos como los tiene uno, ¿no? Y en una de las cosas que reflexioné después de ya varios eventos a los que he ido a casi a todos los eventos, es como este momento, estos 3 minutos, este acto de unión, de amor, de conexión, se vuelve en sí un acto de resistencia para estos momentos en los que estamos viviendo de separación, de muros que se levantan, pues de momentos tan duros que se viven no solo en la frontera. Siento que ahorita la verdad todo el mundo está con tantos problemas de la humanidad, de ambientales, o sea, estamos abrumados ahora con la pandemia, con tantas cosas, que este momentito para mí era como un aliento y una esperanza de decir, bueno, hijo, no está todo terminado, no está todo acabado. Es muy duro que sean solamente 3 minutos porque se vuelven a separar. Pero yo le preguntaba a una señora que iba a ver a su hijo después de como 13 años de no estar con él, y le pregunté que qué pensaba, que pues, eran 3 minutos de tocarlo, que si no se le hacía a ella más duro aún, o sea, tenerse que volver a separar. Y me dijo, no, para mí un segundo de volver a tocar a mi hijo sería, o sea, es la eternidad. Entonces, bueno, esas palabras, y yo ahora que tengo a mis 2 hijos lo entiendo perfecto, ¿no? Entonces, bueno, aquí me comenta Itzel que el artista es Ana Teresa Fernández, la artista del Muro Azul. Gracias, Itzel. Bueno, y en ese momento, una de las ocasiones que estoy retratando este evento de Hugsnat Walls, pasó un casamiento en medio de la nada. De repente, esta chica que venía de Houston se iba a casar con el papá de su hijo, que estaba deportado, obviamente, y bueno, pues no había manera de que regresara. Entonces, obviamente, cuando es este evento hay muchísima prensa, está lleno de gente, es muy difícil retratar en un momento donde hay tantas cámaras y los mismos familiares están abrumados, pero bueno, ellos en ese momento saben que también este acto debe de salir un poco al mundo por medio de estas imágenes y que se sepa lo que está sucediendo en la frontera. Entonces, en el caso específico de este casamiento, estaban encima de ellos las cámaras y bueno, hablando entre nos como fotógrafos, ahora sí que me esperé y tuve la paciencia de esperar a que ellos estuvieran solos y a que se quitara toda la prensa, que la prensa está atrás de mí. Están acá retratando a otra familia en ese momento y ella se relajó cuando se fue todo el mundo y ahora sí como que ya entró en un momento de mucha intimidad con su hijo y con su esposo, que podemos ver el anillo ahí en la mano. Y sin saberlo yo en ese momento lo que iba a pasar, sentí cuando tomé la foto ese como relámpago que te sucede cuando sabes que hay una imagen ahí muy fuerte. Entonces, bueno, esta es otra de las imágenes de la mamá de estos 2 chicos, es la que me dijo yo con volver a tocar a mi hijo, es la eternidad, es la mamá de estos 2 hermanos. Es muy fuerte, fue muy fuerte ver a 2 hombres tan rudos, llenos de tatuajes, con un estilo tan rudo físicamente y completamente rotos ante este abrazo de no tocarse en tantos años. Aquí también unas hermanas que se están viendo. Y en el momento en el que se están tomando las fotografías, es una posición muy incómoda, siento yo, porque son momentos tan íntimos y está uno retratando ahí. No me considero fotoperiodista, tampoco como que es una pregunta y un cuestionamiento que se abre también en el momento de estar retratando esto, de qué realmente
¿qué estás haciendo? ¿Qué va a pasar con este material? Todas estas preguntas. Y, y al final del día es eso, es esa reflexión a la que llego siempre de querer visualizar esto que no se sabe de la frontera, eso que no se ve, el dolor humano, la realidad, la separación, lo que realmente pasa en la frontera, porque sí me he dado cuenta con los años cómo se ha estigmatizado, se ha ya vuelto una especie de cliché, las cosas que suceden aquí en nuestra tierra. Y es bien difícil romper con eso, y es bien difícil romper y traer una perspectiva nueva y que la gente lo vea o sensibilizar de alguna manera. Es muy difícil. Entonces, bueno, por mi parte he tratado de hacer lo más honesto posible y lo más transparente este tipo de fotografías. Después de uno de estos eventos, que de hecho me encontré a Itzel ahí, que me encanta que esté aquí para ver si ahorita quiere platicar también un poco su perspectiva, le dije, ¿sabes qué? Llegaron, bueno, ahorita que empezó todo lo de la caravana, las caravanas migrantes que empezaron a llegar a la frontera, llegó un momento donde yo estaba aquí en mi casa con mis hijos en la tranquilidad, pero estaba viendo yo a tantas familias pasando por esta situación tan dura y tan desgarradora, que ya sentí una necesidad y un impulso de ir a ver qué podía hacer al respecto, ya sea por medio de las fotografías o ya sea con donaciones o de qué manera se podía ayudar. Entonces, muchas de las familias se vino una ola, después de que empiezan a llegar tanta gente de Sudamérica, después yo siento que en México de alguna manera como que se dieron cuenta que estaba sucediendo todo esto, algunas personas las estaban dejando pasar, estaban dando algunos asilos, entonces hubo una oleaje ahora de mexicanos que se vienen y que llegan acá, de Michoacán, Guerrero, de qué otros lugares, Itzel, más que nada de ahí, Sí, creo que también de Zacatecas algunos. Zacatecas, exactamente. Entonces, todo este grupo de personas, no, todos nos dimos cuenta cómo empezaron en los parques, tanto en Chamizal como por el puente de Santa Fe y acá por Zaragoza, que empezaron los campamentos y empezaron las personas a instalarse ya con sus casas de campaña afuera de la entrada hacia Estados Unidos, ¿no? Hacia el puente. Por muchas razones que nos explicaron, por ejemplo, que los centros que ya estaban muy llenos de personas de Sudamérica, que habían enfermedades, que no se sentían a gusto con personas de esos países, que ellos preferían estar ahí para poder estar seguros de su lugar en la lista, porque hacían una lista, migración hacía una lista y las personas estaban esperando su lugar. Y habían unas listas de 200 tantas personas ahí, llegamos a ver que tenían 2 meses acampando o 3 meses, familias, joven y del invierno. Y ahí fue cuando Itzel y yo nos acercamos. Después de uno de estos eventos de Hacks Not Walls, nos fuimos para allá. Y llegamos, esta fue de hecho la primera foto, Itzel está al lado mío, ¿te acuerdas? Sí, Estaba claro. viendo Sí. a esta señora lavando la chamarra de su hijo en el bebedero del chamizal, y ahí pues otra vez ese relámpago interno de decir, esto tiene que verse, esto tiene que salir, y empezamos a tomar retratos. Itzel también tomó retratos, las dos llevábamos la cámara. Yo traté de acercarme a cosas que en ese momento a mí me estaban llamando la atención y sobre todo quebrando el corazón. O sea, sobre todo era ¿saben cómo lo puedo definir? Como eh, la muerte ya de la esperanza en pro de la humanidad, o sea, así lo puedo definir.
para mí fue ya el estar en un parque de mi ciudad, viendo esta situación que para mí era cosas que yo a lo mejor había visto, no que no sucedieran ya en Juárez, por supuesto que siempre hemos tenido situaciones durísimas en la frontera. Hay personas que viven en la calle, que están, que no tienen a dónde ir, la pobreza, todos estos problemas sociales que tenemos. Sin embargo, no me había a mí tocado estar tan de cerca en el puente y viendo a familias que no solo estaban viviendo esta situación, sino que estaban en un lugar desconocido, que con la fama que tenemos, bueno, pues estaban en Juárez, durmiendo a la intemperie con los niños, haciendo diariamente sus comidas. Empezaron a hacer ahí comunidades entre estados. Y a mí lo que más me partía el alma, obviamente, eran la situación de los niños, que al final del día son las víctimas principales de esto, porque ellos no eligieron tomar este camino, a ellos los están llevando para, obviamente, una vida mejor. También con una desesperación de saber cómo al migrante se le ve, porque la misma comunidad en Juárez estaba también frustrada y diciendo, ¿por qué están ahí? ¿Qué les pasa? ¿Cómo exponen hacia los niños? Si hay centros de migrantes, o sea, mucho juicio por todos lados, pero la verdad es de que estas personas lo único que querían era el bien para sus hijos. La mayoría de las historias es estarlos sacando de lugares peligrosos en donde estaban expuestos ya directamente a meterse al crimen, ¿no? En México también. Y bueno, una de las, ya de hecho me salté a esta serie fotográfica que es en los campamentos, pero ahorita les voy a enseñar de dónde sale para mí la inquietud de hacer estas fotografías en los campamentos y de acercarme ahí. Les platico un poquito que antes de yo acercarme a los campamentos, estaba pensando cómo podría yo hablar de esta situación sin afectar a los migrantes, sin poner un rostro, porque yo sé que el poner un rostro puede ser muy difícil para ellos y les puede, bueno, o sea, ustedes saben lo que puede suceder. Entonces, en este caso, pensamos, hablando también con mi esposo Samuel, que él trata también temas de arte, y hablando acerca de esto, de cómo a lo mejor se podrían hacer una especie de bodegones contemporáneos en donde se mostraran los objetos con los que están viviendo los migrantes en este límite de su viaje. Entonces, la idea original era una especie de bodegón, de los bodegones del barroco, en donde está el claroscuro, donde está la vida y la muerte ahí, y empecé a acercarme yo a los campamentos para tomar estos aspectos, esta especie de bodegones contemporáneos de la vida de ellos ahí. Y bueno, nos encontramos con mil cosas. Itzel, no sé si tú quieras compartir algo de lo que viste estando ahí o... Pues sí, en efecto, es una responsabilidad de nosotros como fotógrafas, qué es lo que queremos retratar, desde qué ética vamos a trabajar, porque para mí siempre ha sido un conflicto el problema de la representación, no tanto mostrar la identidad o no, porque hay proyectos en los que sí puedes y es necesario ver los rostros de la gente. Y en este caso, eh, atendiendo a la emergencia por la que ellos estaban pasando y a la necesidad de permanecer en un sitio sin mucha, digamos, sin mucha enunciación de quiénes son ellos los que están aquí y entender o saber sus motivos por los que están aquí. Muchos vienen huyendo del narcotráfico, vienen huyendo de presiones violentas y en realidad no sabemos sus motivos. Y entonces en cada uno de los procesos documentales yo creo que sí es importante atender a esta situación,
porque estamos retratando personas. Es un atrevimiento, la cámara es transgresora y nosotros también, y como dijiste tú, no somos fotoperiodistas. Yo tengo siempre ese conflicto entre el fotoperiodismo y el arte documental, porque hay estrategias de representación que debemos atender. Exacto. Eso es lo que podría decir. Yo me sentía como muy incómoda. De hecho, no he publicado, salvo ciertas imágenes donde en efecto se ve algún rastro, se ven objetos y se ven escenas lejanas de ellos como comunidad, ¿no? En ese momento en el chamizal. Sí, eso quería, pues sí, agregar, porque sí estamos en la misma situación. Pienso yo que sí siento que tenemos esa perspectiva de responsabilidad. Sí, y cabe mencionar que obviamente al estar ahí en el campamento empezamos a tomar datos de la gente y una lista de las necesidades de la gente, cómo podíamos ayudarles también, ¿no? De qué manera. Muchos pedían hasta abogados, la mayoría cosas básicas como leche, pañales. Lo que pasa es que ya estaba haciendo mucho frío y entonces se encerraban en el calor de su carpa en la noche y era ir al Oxxo, creo que es Superet, no sé qué es, el que está más cerquita ahí. Sí, es un superet. Es un Superet para ir a comprar leche. Bueno, pues en el frío era tremendo y más de que vienen de estados más cálidos también, no conocen este frío, ¿no? Aunque sean nuestros paisanos. Uh-huh. Algo que a mí me llamó la atención, Itzel, es que el afán de la limpieza, tanto en los zapatos, y lo vi también en las casas en la casa del migrante y en otros centros de migración, ese afán de estar lavando sus cosas y limpiándolas, lo cual Sí, me llamó sí, mucho la sí. atención. Y es algo que los zapatos siempre los veía impecables, siempre los zapatos secándose, estaban lavándolos como casi diariamente. Y pues son los objetos que les quedan de este viaje tan duro, que de hecho así comienza esta serie fotográfica que se llama Lo que resiste o What Remains, lo que queda. Que les quiero decir desde ahorita para que, no sé si en sus pantallas lo puedan ver, pero pasó algo, una situación muy, muy mágica o muy de sinergia con el proyecto cuando empecé a hacer estas fotografías, que la intención era hacer estos bodegones. Los bodegones del barroco, bueno, que representan la vida y la muerte. Una de las formas como se representa la muerte es con la peste, es con las moscas. Entonces, absolutamente en todas las fotografías que tomé hay una mosca. Entonces, ese símbolo de la mosca me parecía súper potente porque no fue intencional, fue algo que sucedió naturalmente, vaya, en la serie fotográfica. Aquí podemos ver, bueno, no se las voy a estar señalando, pero podemos ver en todas las fotos en donde está una mosca pequeñita, que para mí fue, pues le dio mucha fuerza a las imágenes el darme cuenta cuando estaba editando. Otra cosa que me pasó con esta serie fotográfica, que les platico rápidamente cómo sucedió, con la idea principal de retratar los objetos con los que viajaban los migrantes sin mostrar rostros, para platicar las historias por medio de los objetos, que es lo más íntimo que cargan. Ay, se me está yendo la idea. Se me fue la idea, perdón. Híjole, no. Se me fue. Llegamos ahí a la casa del migrante donde fueron estas fotografías y la primera persona con la que hablamos, primero estuvimos hablando estuvimos yendo varias veces. Antes de sacar la cámara estuvimos yendo varias veces, estuvimos platicando con la gente. Las personas y los viajeros estaban completamente, la palabra pues sería escamados del viaje, ¿no? De esto tan duro que han vivido. Entonces era muy, muy difícil para mí llegar y decirles, oye, ¿puedo retratar tus objetos? ¿Me abres tu bolsa y puedo ver lo que tienes ahí?
pues no, o sea, tenía que ser un proceso de primero que entendieran ellos cuál era mi intención de hacer estas imágenes, lo que iba a pasar con ellas, que no iba a existir lucro al respecto, sino al contrario, queríamos una vez más mostrar desde algo tan íntimo y tan profundo estas historias y una verdad de lo que estaba llegando aquí a la frontera. Y una de las primeras familias que conocimos fue a Ever, que era un chico de Honduras, y él estaba con su hijita y me llamó mucho la atención porque, bueno, pues la niña estaba completamente sin cuidados físicos ya, estaba como muy sobreviviendo. En la casa del migrante específicamente hay 2 áreas, una donde están los papás con los hijos y una donde están las mamás y no se mezclan. Y nosotros nos concentramos ese día en el área de los papás. Y bueno, pues los papás sobreviviendo en todos los sentidos con sus hijos. Y en este caso, Ever había viajado, una de las cosas que nos dimos cuenta es que ellos en Honduras habían pagado una especie de paquete vacacional, si lo puedo describir de alguna manera, de paquete familiar, en donde les aseguraban el cruce de la frontera de una forma segura, con familia, o sea, protegidos, con hoteles, con comidas, con absolutamente todo en protección. Entonces hay una banda, ¿no? Que es quien está haciendo todo esto. Podemos pensar que viene desde Estados Unidos, hay miles de teorías, hay el mismo crimen organizado nacional, ya saben, bueno, todas las teorías en las cuales no me quiero meter ahorita porque no terminaríamos. Sin embargo, me pareció increíble esto, que ellos hayan pagado, él empeñó su tierra cafetera, los cafetales, para poder pagar por los 4. Entonces, mientras más se iban acercando hacia el norte de México, más peligroso se iba poniendo y más se iba perdiendo esa promesa de protección, hasta el punto donde ellos llegaron ya, nos platicaba que en el camino les daban salchichas congeladas para comer, en algún punto de cruce que se cruzaban con otra gente del mismo viaje, de los organizadores, les daban las salchichas para los niños, empiezan obviamente a escasear las vitaminas, el alimento, los niños empiezan a enfermar, empiezan a meter a personas y más personas en carros, a 24 personas en una van que viene viajando a no sé cuántos kilómetros por hora con todo el peligro de voltearse. Tantas historias que nos platicaron, tan tremendas. Y en ese punto donde llegan a la frontera, se baja él con su esposa y su hijo de 7 años y les dice el señor pues el pollero, les dice que corran y que no vuelten para atrás. Entonces, sin saber ellos y después de ir del viaje, empiezan a correr por el río y a la esposa y a su hijo los agarraron la Policía Federal Mexicana. Y él, como carga a su hija de 3 años, logró cruzar y los detiene la policía americana. Entonces ahí se separan, se rompe, él ya no sabe nada de su esposa y él se va por 2 semanas a lo que le llaman las hieleras en Estados Unidos, que son estos cuartos fríos donde tienen todas sus interrogaciones y bueno, pues todo este proceso tan duro que los traumatiza de por vida. Entonces a ellos los deportan, los regresan y estaban en casa del migrante cuando nosotros nos acercamos. Y él de alguna manera estaba obviamente desesperado, deshecho, todo. Fue con la persona que más conectamos. Estos son sus objetos, los objetos que nos permitió ver él mismo. Lo que yo hice en este caso es que me llevé una tela negra en donde yo les decía que ellos acomodaran sus objetos como ellos quisieran. La intención de esta tela es que los objetos floten, que no existan, que estén en este espacio, en una especie de abismo, que es en donde se encuentran sus vidas en ese momento,
y donde tampoco de alguna manera existen estas personas. Nadie sabe que están ahí, no tienen un número, no en su país, se fueron de sus países, en México no existen, en Estados Unidos no existen y están flotando. Y estos son los pocos objetos con los que ellos están viajando y muchos ya fueron despojados de todo lo que ellos tenían. En el caso de Alida, en la cual cambié los números, borré información, vaya, de la etiqueta. Esta bolsa es la que le dieron a ella cuando la deportaron, con todo, con sus cosas, a ella y a su hija. Y pues estas son las cosas que ella cargaba, que no les puedo tampoco explicar el sentimiento de estar retratando estos objetos, híjole, ¿cómo es la palabra? La cautela con la que yo tomé estas fotografías para de ninguna manera hacer sentir a las personas nada más que gratitud por la confianza de permitirme ver algo tan íntimo. Esta es otra fotografía de otra chica. Para esto cuando ya pasé yo al lado, porque estuve yendo durante un mes más o menos a tomar testimonios, de hecho iba a veces con Samuel, mi esposo, y otras veces con Mabel Weber, que es también una amiga ilustradora que se empezó a involucrar en el proyecto. Y en la parte, cuando nos tocó visitar la parte de las mujeres, pues mamás así de, ¿qué quieres? Mis pollos, no, nada, o sea, no voy a mostrar nada, muy, muy protectoras con todo. Y obviamente lo respeté y fue poco a poco que ellas empezaron a tenerme la confianza y a empezar a mostrar poco a poco sus objetos. Y bueno, pues si nos metemos a todo el simbolismo que existe en todos estos objetos, también no nos lo acabamos en cuestión de absolutamente todo, ¿no? La niñez, el sueño americano, tantos objetos que los conecta a su raíz también, me parece que es un hilo muy delgado del que están colgando en ese momento, donde el objeto se convierte ya en algo sagrado para ellos, porque es lo único que les queda en la mano en el viaje que los conecta a su raíz. Y mucha gente nos pedía otra vez en Casa del Migrante, también tomábamos como una lista de cosas que se necesitaran. Inclusive durante las visitas, prestábamos nuestro celular porque ahí batallaban muchísimo para poder conectar con sus familiares, entonces se rolaban los celulares y hacían llamadas. Y bueno, aquí podemos ver lo que les decía de esta cosa que sucedió donde venían y separaban las moscas en los objetos, que para mí también es algo tan fuerte. Los superhéroes americanos. Había un papá en específico que esta bolsa la cargaba en su pecho, hacia enfrente, como si fuera su panza. Y me impresionaba mucho cómo cuidaba él específicamente esta bolsa. Entonces, cuando después de un tiempo ya nos quiso enseñar lo que traía las medicinas de su hijo, que tenía asma, y que para él, si estas medicinas se le perdían o se las robaban o algo sucedía con ellas, significaba algo, pues, podría significar algo muy, muy duro para su hijo, que no pudiera respirar. Si nos vamos ahorita a la pandemia, cómo están las cosas en los centros, bajó mucho toda la cuestión de migración ahorita por la pandemia. Sin embargo, siguen viniendo personas. Hay un hotel en Juárez que se llama el Hotel Filtro, que está ahí por la Paseo Triunfo. Y ahí
están llegando las personas y entonces los mandan aquí a este hotel, que es un hotel que le llaman Hotel Filtro, y están ahí por 15 días en cuarentena y ya después de eso ya los pueden mandar a otros centros. Sucede igual en Estados Unidos. Hay un centro especial en El Paso donde llegan ahí, que está allá por la calle Delta. Llegan ahí, tienen que estar 15 días y luego ya les ayudan a llegar a otros centros o a empezar con todo su trámite. Esta es una de las últimas fotografías que tomé de un niño que otra vez viene esta mosca que representa todo, el viaje en sí, ¿no? Y se le para en su piecito, un niño como de 4 o 5 años. Eso fue de lo más duro de ver a los niños. Yo con un niño de 6 y uno de 3, era mi impotencia como mamá, y ver a las mamás ahí pasando por estas situaciones con los niños, con calentura, con todas las enfermedades que estaban llegándoles por la misma falta de nutrición. Hay un poema de una poeta inglesa somalí que empezó a hacer poemas con los testimonios de los refugiados que llegaban a Europa. Y ella, una de las cosas que más me llama la atención, la cual estoy completamente de acuerdo, es que nadie expone a sus hijos al mar, al agua, al menos que el mar y el agua sean más seguros que la tierra. Entonces, inspirados en este poema, empezamos a hacer otro proyecto más adelante que se llamó Threads of Reality o Hilos de Realidad, en donde se mezcla ya esta fotografía del fondo. Es una fotografía que tomé del muro, y luego ahora los rostros se hicieron con ilustración, con un hilo que es continuo, un hilo continuo. La ilustración es de Mabel, y Samuel hizo los poemas. También es una ilustración de Álida. Álida era de Guatemala y era una poeta sin saberlo. Todas las palabras que ella nos decía, que las estábamos documentando, tanto en voz como en video, eran una poesía, todas sus palabras. En este caso, la frase que se puso aquí es: lloré amargamente la gota más grande. Y ella hablaba de la entrevista que tuvo con híjole, mano, se me está cuatrapeando el inglés y el español, que tuvo con la patrulla fronteriza. Luego les dan una cita en corte ya en el lado americano y ellos tienen que ir a exponer su trabajo. Entonces, ella habla de lo que pasó, de su viaje, y este es un poema que hace Samuel, que es escritor, y son los testimonios de ella. Entonces, al final este proyecto, que empieza como una necesidad de hablar de todo lo que está sucediendo, se empieza a convertir ahora en una colaboración con otras personas que se conectan al proyecto y que también de otra manera están reflejando esto tanto en ilustración, con la fotografía, con los bodegones estos, tanto de los campamentos como de los objetos, y ahora también con los testimonios, los poemas donde podemos leer acerca de su viaje. Entonces, pues yo creo que ya tengo 1 hora hablando. No sé cuánto tengo, se los juro, otra vez así con el corazón de estar viendo las fotos se me vuelve a apachurrar. Pero podemos platicar ahora entre nosotros, preguntas, comentarios. Cierro con este poema. Y bueno, pues agradecida de este momentito de poder compartir. Al contrario, estamos muy agradecidas contigo por compartirnos tu experiencia fotográfica, y a las personas que aquí también nos acompañaron en este momento. No sé si alguna tenga alguna pregunta.
si le gustaría levantar aquí la manita o también en el chat. ¿Algún comentario también que tengan? Conocemos mucho de nosotros. Pues si me permiten, a Lucandra, Mónica, Itzel, y bueno, todos. Hola, Coco, qué gusto verte. Y bueno, a Cuauhtémoc, a todos los que estamos aquí. En verdad han sido minutos, 60 minutos de conmoción en el alma, porque uno puede imaginar lo que se vive en esos momentos, en esas trayectorias, yo estoy en el centro, en el centro del país, y aquí en la ciudad, pues sí se percibe el tránsito de los migrantes, sí lo percibimos, pero no en esta dimensión como tú lo muestras en tus fotografías. Son verdaderamente increíbles para mí, reveladoras. Te he de agradecer mucho el color, las sombras, las formas que estás mostrando en tus imágenes, la intimidad de esos momentos, de ese momento histórico que implica la vida diaria del migrante, ¿no? En realidad yo que me he quedado conmovido con tu narrativa, no solo la narrativa de tus imágenes que me encantan, pero también la narrativa de tu discurso, así como lo presentaste, en verdad, con el alma, con el corazón. Muchas gracias, Mónica. No, al contrario, me da gusto que tu sensibilidad reciba estas imágenes y te logre tocar de alguna manera la intención, ¿no?, principal de ellas, y al contrario, que muchas gracias a ti por tus comentarios que dan fuerza. Aquí anda Luis, hola, Cuauhtémoc, buenas noches. No sé si alguien más le gustaría compartir. Sí, Mónica, yo he oído de ti, no te conozco personalmente, o a lo mejor te he visto, pero no nos hemos presentado nunca personalmente. Sí. Y llegué tarde porque andaba ocupado en algunas cosas, pero he tratado de no perderme estas charlas, que le agradezco mucho a Lucandra. Y Sí. sabes que yo empecé a tomar, yo soy médico y me gustaba tomar fotos, y a veces tomaba fotos muy bonitas, pero no sé ni por qué. Y cuando me jubilé, con bastantes años encima, me puse a estudiar fotografía, me puse a estudiar técnica fotográfica, y tuve fortuna de tener buenos maestros, muy diferentes, muy variados, pero buenos maestros a final de cuentas. Y cuando ya pude más o menos tener el sentido de qué era la técnica, entonces me preguntaba cuál era el sentido de tomar las fotografías. Y eso me llevó a estudiar arte. Y estudiar arte me llevó a reconstruir muchas cosas de mi vida. Y lo que acabo de ver en tu pequeño, breve espacio que pude disfrutar tus fotografías y oír tu discurso, me puso a pensar que efectivamente lo que tú haces es un arte, y el arte no siempre es bonito ni agradable. En tu caso es una cosa dolorosa, pero estás reflejando la vida, estás reflejando las emociones, estás reflejando las esperanzas, estás reflejando lo más hermoso y lo más horrible del ser humano. Y eso tiene un valor cultural muy importante que nos acerca a nuestra propia humanidad y nos hace reflexionar sobre nosotros mismos y sobre el otro. Y creo que ese es precisamente el valor de la fotografía, que al final de cuentas, lo que he entendido últimamente, que cada vez veo más y cada vez sé menos, lo que he entendido es que la fotografía no es más que un discurso, es un cuento. Hay una película hermosa que se llama La Gran Belleza. El aprendizaje que saqué yo de esa película era que la vida es un truco, que el arte es un truco. Y sí, pero hay muchas maneras de contar ese truco.
te agradezco mucho porque tu manera muestra, te digo, lo que nos haces ver es cosas de lo mejor y de lo peor del ser humano. La esperanza de salir adelante, la fuerza de vencer el miedo, la agresividad de la sociedad que nos hace que seamos indolentes y cerremos los ojos a esas verdades que nos lastiman y nos insultan y pensamos que no existen. Y eso me llama la atención. Y por otro lado, lo que nos estás contando de alguna parte es tu propia vida, tu propia existencia, tu propio dolor y tu propio orgullo. Te agradezco mucho esto, la verdad. Y fíjate que en estas pláticas creo que me han servido más a Lucandra que muchas lecturas de muchos libros. Porque en los libros están los autores y están las palabras, pero aquí está el trabajo de las personas. Y eso es una cosa, por un lado, entrañable y por otro lado, invaluable. ¿Sí? Gracias, Mónica. Mucho gusto en conocerte. Sé que por ahí ahorita va a hablar Luis, que también los he dejado así muy impresionado. Gracias. A Lucandra, muchas gracias. Un abrazo. Cuauhtémoc, de verdad, también agradecerte a Lucandra por tu esfuerzo. Yo sé hay un grupo de personas, de mujeres en Juárez que sé cómo están constantemente luchando porque no paras en pro de la fotografía, o sea, y eso que dice Cuauhtémoc, que nos ayudas a empaparnos de inspiración y de entendimiento de cosas buenas que seguro tú también lo estás haciendo, y es increíble que compartas con todos esto. Muchas gracias. Muy agradecida por la invitación y de estar entre tantos amigos. Gracias. Hola, buenas noches. ¿Cómo Buenas están? noches. Te perdonamos, Luis, te perdonamos. Mónica, yo quiero comentarles que a mí me tocó conocer primero el trabajo de Mónica y después conocerla a ella como creadora de imágenes. Sin embargo, el trabajo que Mónica realiza es muy pertinente porque sus fotografías están llenas de mucho carácter visual. Tienen una columna vertebral que nos permite discernirlas, que nos permite internarnos en ella. Y una de las cosas que yo veo en el trabajo que Mónica realiza, que va más allá de una fotografía documental, es que nos permite preservar la memoria, que es una de las cosas que necesitamos en la humanidad. La historia es una, pero la memoria es otra. Y yo creo que cuando aprendemos a preservar la memoria a través de la fotografía, llevamos un paso de gane, porque es el testimonio de los acontecimientos que nos permiten sensibilizarnos. Y el trabajo de Mónica, que lo lleva realizando desde hace muchos años en la frontera, ha roto muchos esquemas en muchas dimensiones de imágenes, porque yo la vengo siguiendo desde hace muchos años y veo que cada vez su trabajo se vuelve más enriquecedor y su trabajo nos permite sentir la vulnerabilidad que muchas veces necesitamos como cohabitantes en esta frontera. Es un halago ver tus imágenes, Mónica. Como les comento, yo conocí primero a Mónica a través de su trabajo y posteriormente nos conocimos después de tantas trifulcas que no dábamos con encontrarnos. A final de cuentas nos conocimos, y estoy muy agradecido con la propuesta que tú como mujer fotógrafa nos permites adentrarnos al mundo de la imagen en una frontera tan singular como lo es Ciudad Juárez y El Paso. Gracias por esa aportación que compartes con todos, Mónica, no con un núcleo de gente en específico, sino con todos, y que tu acervo nos permita seguir adentrándonos más en la sensibilidad
que necesitamos como cohabitantes en este mundo. ¡Ay, qué barbaridad! No, Luis, al contrario, digo, aquí públicamente estamos todos entre colegas y todo. Yo estoy muy apenada contigo porque ya que nos conocimos, hicimos un tan fuerte y tan en pro de tantas cosas que vienen, por cuestiones personales y sobre todo con mis hijos y con entrar en la maternidad y en el caos de todo. No he podido darle seguimiento a tantos planes que yo sé que eventualmente van a suceder y he estado en un modo sobrevivencia aquí entre nos durante tanto tiempo. Las pocas veces que me he salido a crear ha sido estos proyectos que les acabo de enseñar y de verdad que sí me consumen tanto que necesito recuperarme por todo lo que veo. Y me desconecto de todo y luego estoy trabajando acá, en El Paso, haciendo retratos y toda esta parte comercial para poder también, ¿no? Vivir. Luis, y siempre de verdad, por favor, sigamos con los planes, retomemos ahora ya que mis hijos están creciendo y ya un poquito más grandes, pues, y ya existe un poco más de tiempo también para seguir planeando, pero de verdad, gracias también por tus palabras. Oigan, esto parece de veras un retiro aquí para mí con sus comentarios, de verdad, porque sabes que como no hablo con mucha gente, hago los proyectos y luego me encierro, dudo mucho del por qué y me entran muchas dudas y muchas inseguridades y todo lo que ustedes me están diciendo en esta plática para mí es escuchar que sí ven esa intención, pues, o sea, que sí los tocó, sí lo logran ver, es para mí de verdad un honor y porque son personas que admiro fotográficamente como personas, como fotógrafos y el que me digan esto y que estemos aquí, mucho en casa también en la frontera, pues es para mí así como, híjole, salud y gracias. Salud. Brindemos. Salud. Brindemos. Lo último. Salud. ¿Alguien más que le gustaría compartirnos algunas palabras? Aquí, bueno, aquí voy a pasar a Coco. Hola, chicos. Pues ya más bien cotorreamos. Hola, Coco. Hola. Yo, la verdad, te conocí a través de fotos de personas en las paredes de la ciudad, el proyecto de Inside Out. Con Alejandra. Sí, con Alu, y luego, bueno, te conocí con este trabajo y se me hacía muy fregón porque era como entrar como al alma de las personas y luego exponerla, o sea, así como, no sé, para mí me pareció un proyecto muy bonito. Y ahorita que te escuchaba, la verdad, muy pocas veces he visto imágenes que me conmuevan y que me hagan sentir como tener esta percepción de estar ahí y de imaginarme todo el ambiente y todo el sufrimiento y todo lo que pasa con estas historias, con estas personas. Porque está la otra parte, ¿no? Yo veía tus fotos y te escuchaba y estaba recordando, a mí me tocó escuchar quejas de personas de que, ay, es que estos ahí en la línea y que nomás y ensuciando y, o sea, así como, qué egoístas, ¿no? Qué egoístas porque no vemos más allá de lo que nos incomoda o de lo que afea la ciudad, afea la frontera, o sea, qué triste. Y fue muy fuerte para mí, o sea, estar viendo las imágenes y estar escuchando tu mirada, porque es lo que nos contaste, tu mirada.
Y yo creo que respeto más su trabajo, la verdad. Yo estoy empezando a conocer este lenguaje hermoso de la foto, pero estoy en pañales. Y escuchar trabajos, escuchar vivencias como las que tú nos compartiste hoy, la verdad, me alienta a seguir profundizando en esta forma de expresión, porque creo que es más, no sé si mejor o no sé, es tan profunda que te llega más, creo yo. O sea, como bien decía Cuauhtémoc, o sea, uno puede leer mucho, pero nada tan impactante como la historia que te puede contar una imagen, más allá de las palabras. Y pues no, muchísimas gracias de verdad. Gracias por estar, por ser, por compartirnos y por tu arte, por tu luz. Gracias. No, hombre, al contrario, Coco, gracias por tus palabras. Te cuento que una de las intenciones es precisamente sentirme que estamos deshumanizados y eso pues no me permite respirar bien y vivir, y el toparme con tanta deshumanización. Sí creo que es mi responsabilidad contar estas historias y ayudar en de alguna manera ponerle cara a estas cosas que hacemos nosotros mismos. ¿Cómo es posible que estas familias llegaran a ese límite? Somos todos, entonces sí es un espejo para todos, y obviamente para mí misma también estar ahí adentro tomando las fotos, y por eso toma tiempo recuperarse de ver eso. Y pues sí, y verlo también, atreverte, porque es una valentía ver estas imágenes y realmente quedarte con el ojo ahí observando, y no mejor lo que dices, mejor me volteo. Es más fácil, Gracias. ¿no? Sí. No, pero Claro gracias por quedarte con lo difícil, porque nos transmites todas las emociones del mundo. Y sí, son imágenes para reflexionar en qué soy como sujeto, como ciudadano, como humano. O sea, qué estoy haciendo y hasta dónde está mi responsabilidad, como tú decías, ¿no? Esto es responsabilidad de todos y de todas, ¿no? De la inconsciencia, de la deshumanización. Gracias. A ti. Oigan, pues muchas gracias. Muchas gracias a Lucandra otra vez, de verdad, por este espacio, este momento. Estamos en viernes en la noche, podemos seguir cotorreando un rato o ya. Ya, no se crean ustedes, a mí me están esperando aquí para los cuentos nocturnos, que no me los perdonan. Muy bien. Pero de verdad, un placer compartir desde aquí, poder dar una plática en descalza, así en mi casa. Qué a gusto esa parte, ¿no? De lo malo, eso ha sido bueno. Muy bien. Bueno, pues con esto cerramos, si quieres, para que hagas tus actividades al igual que los demás. Y nuevamente agradeciéndote a ti y a los y las presentes por este festival que cerramos con broche de oro en esta serie de charlas. Y los que gusten, vamos a estar mañana en nuestra última mesa de diálogo. Aquí de hecho tenemos a dos de los artistas que van a estar acompañándonos mañana. Es a las 10 de la mañana, tiempo local de Ciudad Juárez. Así que muchas gracias y bonita noche tengan todos y todas. Igualmente, bonita noche. Abrazo. Abrazo. Bye. Estamos en contacto. Claro que sí. Bye. Abrazo, Mónica. Abrazo. Bye. Buenas noches. Pues,